Juan, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Buenas Alicia. tardes. Lo primero, buenas tardes y bienvenido. Bienvenido al consultorio de Oriva, el etiquetado de alimentos, curiosidades, errores y mitos relacionados con los aceites vegetales. Muy brevemente, para quien no me conozcáis, soy Alicia Vives, directora de la Interprofesional del Aceite de Orujo de Oliva, Oriva, una organización agroalimentaria adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que tiene como principal objetivo fomentar y promocionar el aceite de orujo de oliva. Por eso estamos hoy aquí, porque una de nuestras principales herramientas es la formación que impartimos a través de la plataforma Aula Oriva, con cursos, webinars y consultorios, entre otras muchas actividades. En esta ocasión tenemos la suerte de volver a contar con la colaboración de Juan Revenga, un gran nutricionista y un extraordinario comunicador, ya lo verán, que hoy nos adentra en el conocimiento del etiquetado de los alimentos. Y lo hace tanto desde la perspectiva general como desde su aplicación concreta a un producto básico de la cesta de la compra, como es el aceite. En la primera parte del consultorio, Revenga hará una breve exposición con los conceptos básicos del etiquetado, poniendo la mirada en aquellas cuestiones que más nos pueden interesar como consumidores. En la segunda, contestará las dudas y preguntas que todos ustedes pues le hagan. En cualquier momento de la exposición, eso sí, al final o al final de la misma, como ustedes quieran, pueden formular sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que pueden ver ya en la parte inferior que está habilitada del Zoom. Indicarles asimismo, que muchas veces nos lo preguntan, que por supuesto que recibirán en su correo, en el correo con el que se han escrito, el PDF de la exposición. Y con este pequeño preámbulo, yo ya me pongo en silencio muda y también de imagen y les dejo con la sabiduría y la profesionalidad de Juan Revenga. Juan Revenga, cuando quieras. Pues muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todos los asistentes por la confianza. Efectivamente, vamos a hablar de etiquetado de alimentos y algunas curiosidades, los errores y los mitos que vincula a los aceites de oliva, perdón, a los aceites vegetales relacionado con el etiquetado. Antes de nada, una de las cuestiones que siempre hago y comento es hacer una pequeña declaración de conflicto de intereses. Bueno, pues son distintas las empresas, la industria de servicios o de productos, medios de comunicación con los que colaboro. Están todos, absolutamente todos, relatados en este enlace que les dejo aquí abajo a la izquierda, se puede consultar. Y lo único destacar en esta ocasión, evidentemente, el organizador de este consultorio, Oriva, y por supuesto también la aplicación móvil El Coco, con la cual, pues evidentemente, se puede obtener una lectura nutricional a través del escaneado del etiquetado, más en concreto del código de barras. Puede haber pues, más conflicto de intereses, por eso lo menciono especialmente. También, antes de continuar, este es el segundo consultorio. El primero de ellos tuvo lugar en el mes de mayo pasado y se puede consultar en el enlace que va a quedar para vuestra disposición aquí en la presentación. Está en YouTube y también está en mi blog por si se quiere consultar. Vale, entramos en materia. Claves del etiquetado de los alimentos. Pues mirad, tengo una amiga que se llama, y compañera que se llama Beatriz Robles, que dice que el etiquetado nutricional es una especie de contrato que se establece entre el productor del alimento y el consumidor y que tiene una serie de cláusulas. Esa serie de cláusulas vienen detalladas en el Reglamento Europeo 1169-2011. Ya tiene 20 años, 10 años este reglamento europeo. Y como su propio nombre indica, recoge la información alimentaria que se facilita al consumidor y, por lo tanto, las cláusulas que ha de contener ese contrato, ¿no? O que deben de estar presentes siempre. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. A modo de síntesis inicial, deciros que la información la vamos a encontrar en referente a tres aspectos. Una información básica sobre la identidad del productor y la composición del producto, otra relativa o referente a la protección y a la seguridad que va a incluir la posibilidad de que ese alimento tenga alergenos, su duración, fecha de consumo preferente, cómo se ha de almacenar, y otra que nos interesa mucho como consumidores y que
habitualmente es la que más consultamos y hoy le dedicaremos un poquito más de tiempo, que es la información nutricional, en la que se habla de nutrientes y de valor energético. También, a modo de síntesis, toda esa información, todas esas cláusulas están repartidas por no importa dónde, pero tienen que estar, eso sí, en el envase del producto. Y refiere, pues como digo, a la denominación del producto, a la cantidad que se nos presenta, la posibilidad de que haya sustancias que tengan o causen alergias o intolerancias, el lote, el nombre y la razón social. Insisto, puede estar repartido por todo el producto. Lo único mencionaros que en este ejemplo que os he puesto aquí también debe de incluir, o sea, no está incluido el grado alcohólico porque hace referencia, como veis, a la leche, pero que sepáis que si es el caso que estar delante de una bebida alcohólica, también es obligatorio que incluya el grado alcohólico. Y por supuesto, cada una de todas estas cuestiones, cada una de estas cláusulas que tienen que estar presentes en el etiquetado, también está sujeto a algunas excepciones. Y precisamente las bebidas alcohólicas pues, reúnen bastantes excepciones de todas estas cuestiones. De todas formas, insisto, por si os interesa consultarlo, es el Reglamento Europeo 1169/2011. Y si lo ponemos tal cual en Google, así, pues ya nos remitirá al PDF en español y en otros idiomas de la Unión Europea para poder consultarlo. Si yo tuviera que preocuparme, como me preocupo, como profesional y como ciudadano, como consumidor, a la hora de contrastar qué es la información, cuál es la información que me está dando un producto en cada momento, la primera comprobación que yo tendría que hacer respondería sin lugar a dudas a la denominación del producto. Denominación del producto legal y que habitualmente viene reflejada en la norma de calidad que aplica a cada uno de estos productos. No es lo mismo, para que me entendáis, no es lo mismo estar delante de un fiambre de jamón que delante de un jamón extra. Si estamos delante de un fiambre de jamón, y esa es la denominación, eso va a estar en la norma técnico-sanitaria que regula la comercialización de este tipo de productos que estoy utilizando como ejemplo. Entonces, quiero saber primero cuál es la denominación del producto que tengo delante. Una vez que lo sé, o si tengo alguna duda, o para comprobarlo, las tres cosas, podemos recurrir a la lista de ingredientes. En ella se nos va a enumerar de más cantidad a menos cantidad aquellas sustancias que se utilizan en la fabricación de dicho producto y que permanecen al final en el mismo. Con lo cual, si yo, volviendo al ejemplo de antes, quiero saber si estoy delante de un fiambre, si estoy delante de jamón, delante de un jamón sin más o de un jamón extra, bueno, pues los ingredientes en cuanto al porcentaje, ya me dirá si es menos del 50, si es hasta el 80 o más del 80%, si estoy en alguna de estas categorías. Muy interesante, sobre todo para aquellos colectivos especialmente sensibles, es la relación de alérgenos que van a estar relatados si están presentes en el producto, para aquellas personas que sean susceptibles de tener alergias o intolerancias. Esto en cuanto a la comprobación número 1. Comprobación número 2, y para no perder dinero, me tengo que enterar de cuál es la fecha de duración de ese producto, que la van a tener todas, o la fecha de caducidad. Y son diferentes. La fecha de duración se aplica en aquellos productos que tienen una fecha de consumo preferente o de consumo preferente. ¿Qué es el consumo preferente? Pues aquella fecha hasta la cual nos indica el productor que ese alimento va a conservar todas sus propiedades sensoriales intactas o tal y como el productor establece que han de ser. Transcurrida esa fecha, el producto puede haber perdido pues, características relacionadas con el olor, con el sabor, con la textura, pero no nos va a enfermar, su consumo no nos va a enfermar si lo trasladamos un poquito más lejos de esa fecha. Eso no sucede con la fecha de caducidad que se aplica a productos muy perecederos, típicamente pescado fresco, carne picada, determinados embutidos, cocidos. En esos hay una fecha de caducidad y consumir el producto más allá de esa fecha implica asumir un riesgo normalmente microbiológico que nos puede hacer enfermar y adquirir bueno, lo que se conoce como una toxinfección alimentaria. Checklist número 3. Ya son cosas
menores desde mi punto de vista. La cantidad neta para saber qué y cuánto estamos comprando, la empresa en relación a si queremos contactar con ella, de dónde procede, igual que el país de origen o el lugar de procedencia, que solamente es obligatorio en algunas circunstancias. Si queréis luego hablamos en las consultas de esto. La conservación, es decir, cómo lo vamos a utilizar y sobre todo la segunda caducidad, cómo lo tenemos que utilizar o cómo lo tenemos que guardar una vez que lo hemos abierto, pero no lo hemos consumido todo. Eso es lo que se conoce como segunda caducidad. El modo de empleo, es decir, cómo lo podemos hacer en microondas, cómo lo podemos calentar en sartén, cómo lo hacemos al horno o como fuera, ¿no? En cada uno de los casos. Y como os mencionaba antes, el alcohol sí procede, que se indica en porcentaje en volumen, es el famoso grado alcohólico, y que es obligatorio ponerlo en tanto en cuanto las bebidas presenten 1,2% de alcohol en volumen. Como dato curioso, resulta que a las bebidas alcohólicas que sí que le aplica esta norma de tener que incluir el grado alcohólico, están exentas de incluir la información nutricional, que es lo que vamos a ver en breve y que me he dejado aquí del checklist, pero porque le vamos a desarrollar un poquito más. Es decir, si no quiere, y normalmente no suelen querer, una bebida alcohólica no te tiene que informar de la cantidad de azúcares, ni de hidratos de carbono, ni de calorías. Es voluntario y normalmente no lo suelen incluir. Algo que a mí me parece, pues cuando menos, raro. A modo de resumen, comentaros que esto lo podemos encontrar, ya lo hemos visto antes, en cualquier parte del etiquetado o de las caras que se nos presentan en el etiquetado. Pueden estar en la parte de delante, en la parte de atrás, en los laterales, arriba. Encontramos pues, la cantidad, que ya nos diría si es neta o es escurrida. Estamos ahora, en este caso, delante de unos copos de arroz y trigo integral, la fecha de consumo, la información nutricional que vamos a ver ahora, los ingredientes y los datos de contacto precisamente para, llegado el caso, conocer de primera mano quién es el productor. Vamos a ese elemento que tantísimo nos interesa, que es la información nutricional. Hay una información que es obligatoria. Hay algunas excepciones que, nos pueden que podrían evitar el poner esta información nutricional. Una de ellas, como sabéis, es que estamos delante de una bebida alcohólica con más de 1,2 grados. Eso ya lo hemos mencionado. Hay algunos otros casos, pero bueno, ahora no viene al caso. En líneas generales, todo producto envasado tiene que contener como poco, esta información nutricional siempre. Siempre por 100 gramos o por 100 mililitros. Y esto va a ser muy interesante en el caso de los aceites, 100 gramos o 100 mililitros, porque, bueno, no voy a adelantar acontecimientos. Tiene que estar presente el valor energético expresado en kilocalorías o en la unidad del sistema internacional, que son los julios, en este caso kilojulios. Tiene que contarnos cuál es la cantidad de grasas totales e incluir las que son saturadas dentro de esas grasas totales. Tiene que indicarnos la cantidad total de hidratos de carbono y cuáles dentro de esos hidratos de carbono son azúcares, la cantidad de proteínas y la cantidad de sal. Y esto es absolutamente para todos los productos que vayan envasados, salvo contadas excepciones. Aparte de esta información que es obligatoria, hay otra información que es opcional. Perdón, se me están pasando las diapositivas de dos en dos, no sé por qué. Hay otra información que es opcional, en la que, como vemos, además del valor energético que ya hemos hablado y de las grasas totales, incluidas las saturadas, también se pueden detallar, si viene al caso, o si le interesa al fabricante, las grasas monoinsaturadas, las grasas poliinsaturadas. En el terreno de los hidratos de carbono, además de los totales y de los azúcares, pueden incluir la presencia de polialcoholes y de almidones. La fibra alimentaria, si es el caso, esta ya hemos visto que era obligatoria y esta también la sal. Y por último, la cantidad, también es opcional, de vitaminas y minerales. Y además, muchas veces, me imagino que os habréis dado cuenta, muy típico en el caso de los cereales, en los cartones que se comercializan los cereales de desayuno, los típicos cereales de desayuno, se incluye un porcentaje de la ingesta de referencia de cada una de esas vitaminas y minerales. Nos está informando que por cada 100 gramos de ese producto, qué cantidad, si es el caso, de ciertas vitaminas y de ciertos minerales, qué porcentaje
estamos incluyendo con 100 gramos de ese producto. Bien, para que lo sepamos, el porcentaje, el 100% de la ingesta de referencia de las distintas vitaminas y minerales lo tenemos aquí reflejado. Este es el 100%. Esto es lo que se considera por parte del legislador que son las ingestas de referencia para vitaminas y minerales. Y en virtud de lo que tenga el alimento, pues se cubrirán un determinado porcentaje de esa ingesta de referencia. Bien, como os he comentado, esta información es opcional. Hay una obligatoria y otra opcional. No obstante, esta información opcional se torna obligatoria en el momento que aparecen lo que se conocen como alegaciones nutricionales o alegaciones de propiedades saludables. Seguro que a todo el mundo suena, y esto sí que suele estar en la parte delantera del producto, esas alegaciones en las que nos dice que un producto es alto en, o fuente de, o rico en, vamos a llamarle cosas positivas. ¿Qué suelen ser cosas positivas? Pues suelen ser proteínas, suelen ser fibra, suelen ser vitaminas y minerales, o también nos puede advertir ese producto o hacer gala de que es bajo en algunas cosas o sin esas mismas cosas. Normalmente esas cosas tienen un carácter negativo y suelen ser grasas, grasas saturadas, puede ser también sal, puede ser también azúcar, para hacernos notar que ese producto es o rico en determinadas, especialmente en determinadas sustancias, o bajo en otras que nos interesan nutricionalmente poco. Bien, en los casos en los que aparece este tipo de información en la parte frontal del producto, digo frontal porque normalmente suele ser frontal, entonces la información que era opcional pasa a ser obligatoria. Y esto sucede, insisto, con las alegaciones nutricionales, que son las que hemos puesto aquí, o con las alegaciones de propiedades de salud o propiedades saludables. Es decir, aquellas, que también seguro suenan, las que se nos dicen, ayuda al normal funcionamiento de tu sistema inmune, favorece el desarrollo normal del sistema nervioso. Bueno, eso son declaraciones de propiedades saludables o alegaciones de propiedades saludables, pues también esa información nutricional que antes era opcional vuelve a ser obligatoria, haciendo mención a cuál es la cualidad que precisamente está presente en ese alimento y por la cual se hace ese tipo de alegación. Vale, todo esto que nos parece que es especialmente serio, que son las cláusulas de un contrato, pues muchas veces no es tan serio o no tiene una rigurosidad que normalmente le trasladamos. Tenemos aquí dos ejemplos, uno bastante elocuente. En la denominación del producto nos dice que son pipas sin sal y en los ingredientes nos dice que son pipas y sal. No me digáis que esto cuando menos no es llamativo. Otro ejemplo de cosas que están mal hechas y de que deberían saltarnos a la vista como consumidor, pero que muchas veces pasan desapercibido, es este detalle de aquí. Este producto, que es un café de tueste natural, 50% torrefacto, 50% natural y 50% torrefacto, nos dice que tiene un total de grasas cuantificado en 0,16 gramos. De las cuales saturadas resulta que son 0,77, monoinsaturadas 0,20 y poliinsaturadas 0,82. Es decir, en este producto las partes suman más que el todo. Y no solamente eso, sino que cualquiera de las partes es más alta que el todo. Como insisto, hay muy poca rigurosidad. Por lo tanto, de aquí la importancia en formarnos como consumidores conscientes y estar precisamente a la defensiva de la información que se nos ofrece en ese contrato que es el etiquetado nutricional, ya sea en la denominación, ya sea en la información nutricional o donde fuera. Vamos a ver algunas de las curiosidades que nos vamos a encontrar en el etiquetado en el caso de los aceites vegetales. Y al mismo tiempo también descubriremos algunas de las curiosidades que aluden a los aceites del olivar. Bien, algunas de las más elocuentes hacen referencia a la utilización, como ya he dicho, porque además el fabricante, el productor, no está obligado
a utilizar una en concreto, sino que puede utilizar cualquiera de las dos. Pero nos vamos a encontrar diferencias significativas y nosotros como consumidores las tenemos que saber. ¿Cuál es la diferencia significativa? Que si utilizamos 100 gramos, si utilizamos la masa, los gramos, 100 gramos de aceite vegetal, el que sea, y aquí tenemos el ejemplo de aceite de oliva, va a tener siempre, y esto fue objeto de estudio en el primer consultorio, os invito a que lo repaséis, va a tener siempre 900 kilocalorías por cada 100 gramos. Sin embargo, y depende de que la densidad del aceite es menor que la del agua, resulta que cuando utilizamos 100 mililitros, las kilocalorías van a ser siempre menos de 900. En este caso, resulta que depende de la densidad de este aceite de oliva en concreto, 824 kilocalorías. Nos puede llamar la atención de que encontremos aceites que tengan un valor calórico por debajo de 900 kilocalorías por cada 100. Por cada 100 gramos. Y claro, pues es que no va a ser por cada 100 gramos, es que va a ser, si es por debajo de cada 100, es porque son mililitros. Este ejemplo lo encontramos, insisto, en el aceite de oliva, pero también lo encontramos en otros aceites de otra naturaleza, de otra procedencia, como es el caso del aceite de orujo de oliva, en el que sucede exactamente igual, y por eso en cada uno de estos ejemplos encontramos un check en verde. 100 gramos, siempre aceite vegetal, 900 kilocalorías, pero si estamos hablando de mililitros, van a ser otra, desde luego distinta, a 900 kilocalorías, y en este caso son 824. Sucede exactamente igual en el caso del aceite de girasol. Por 100 gramos, 900 kilocalorías, por 100 mililitros, en este caso, 826 kilocalorías. También encontramos malos ejemplos o ejemplos que no se están haciendo bien en aceites vegetales que están de moda y que serán objeto de mayor atención al final de la exposición. Por ejemplo, el aceite de coco. En este caso lo está haciendo bien. Como cualquier aceite, 100 gramos de, en este caso, aceite de coco, tienen 900 kilocalorías. Pero es un clamoroso error que salta a la vista si tienes estos conocimientos de que, en este caso, ofrecida el valor energético por 100 mililitros, nos está informando que este aceite de aguacate tiene 1076 kilocalorías. Y es directamente imposible, porque, insisto, la densidad del aceite es siempre menor que la del agua, es menor de 1, menor de 1 gramo por mililitro. Con lo cual, 100 mililitros del producto siempre tendrán, menor valor energético de 900 y nunca mayor de 900, como es el caso. Con lo cual, error gordo. Bien, otra de las cosas que nos puede llamar la atención en relación al valor energético que encontramos de productos en los que está relacionado el aceite, no es porque sea aceite, pero sí está relacionado el aceite, es en las conservas de pescado. Tenemos el ejemplo del atún. Y el problema lo vamos a encontrar de que estemos considerando que el valor energético se nos esté ofreciendo por peso neto de producto o en peso escurrido, como pone aquí. Y además, se puede hacer indistintamente, simplemente hay que indicarlo, pero al mismo tiempo nosotros como consumidores conscientes tenemos que estar al tanto si el valor que se nos está dando es por peso neto o por peso escurrido, porque cuando el líquido de gobierno, que es como se denomina la materia, el aceite, en la que va inmerso el producto, en este caso el atún, cuando es aceite, las calorías van a cambiar muchísimo de que el valor se nos está dando por peso neto o por peso escurrido. Aquí tenemos un producto que nos está diciendo que por 100 gramos de peso escurrido, el valor energético del atún son 198 kilocalorías. Sin embargo, en este otro producto, si solamente tuviéramos el peso en neto, que es la columna de la derecha, observaríamos que nos está informando que son 333 kilocalorías, es decir, un 50% más de un 50% más. Sin embargo, si acudimos al peso escurrido, igual que lo que teníamos en la lata anterior, vemos que el valor energético es prácticamente muy similar o del mismo orden de magnitud, 172, 198. En algunas ocasiones se nos presentan las conservas de pescado en aceite
con el peso neto, solo con el peso neto. Nos puede dar la sensación de que ese producto, el atún, las sardinas, las anchoas, pues tienen un valor energético muy elevado. Pero claro, es que se está teniendo en cuenta en la tabla el valor del aceite. Y eso lo tenemos que saber nosotros, tenemos que caer en esa cuenta. También tenemos ejemplos que se hacen mal, o por lo menos de forma bastante curiosa o sospechosa. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos un mismo fabricante que nos ofrece un mismo producto, atún, en aceite de oliva y en aceite de girasol. Y resulta, y esto os garantizo que es así, que este etiquetado es el mismo para los dos. Evidentemente se ha entresacado de una de las latas, pero es que los valores que están aquí reflejados en cada una de las columnas es idéntico en las dos latas. Y es virtualmente imposible. Hay poca rigurosidad en este tipo de etiquetados. ¿A cuál pertenece? Si al de oliva o al de girasol, sinceramente no lo sé. Pero que a los dos sea el mismo llama poderosamente la atención. Podría tragar con que el valor energético pueda ser el mismo, porque a fin de cuentas el producto es el mismo. Y el aceite, sea el que sea su origen, va a tener el mismo valor energético, puede ser el mismo. Y por lo tanto, puedo tragar con que el valor escurrido pueda ser también el mismo. De lo que me cuesta muchísimo creer, y vamos, estoy convencido de que es imposible, es que el valor de las grasas saturadas sea exactamente el mismo en los dos casos. Es virtualmente imposible. No es lo mismo la cantidad de grasas saturadas que tiene el aceite de oliva que las que tiene el aceite de girasol. No es posible. Bien, vamos a darnos un paseo ahora por los aceites del olivar y vamos a conocer también cuáles son sus distintas categorías y sus distintas denominaciones. Porque muchas veces hablamos de aceite de oliva y, sin embargo, al así hacerlo, pues estamos dando muestras de un desconocimiento importante de lo que es el sector de los aceites del olivar. Y para ello tenemos que remitirnos a el proceso de obtención de los distintos aceites de olivar. Dato importante, la materia prima es exactamente la misma para todos los productos del olivar. Esto es lo que nosotros nos vamos a encontrar en los lineales del supermercado. Nos vamos a encontrar aceite de oliva virgen o aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva secas o aceite de orujo de oliva. La materia prima exactamente la misma. A partir de una centrifugación en dos fases obtenemos dos productos, aceite de oliva virgen y lo que se denomina como alperujo, un subproducto de lo que hemos obtenido aquí que todavía contiene aceite y que precisamente es fruto de esta segunda centrifugación cuando lo vamos a extraer, aceite de orujo crudo. Pero vamos a volver a esta rama del diagrama. Obtenemos este aceite de oliva virgen. Si el producto tiene menos de 2% de ácidos grasos libres o de acidez, va a ser aceite de oliva extra o aceite de oliva virgen extra. Si tiene más de 2 grados de acidez o porcentaje de ácidos grasos libres, va a ser un aceite lampante que necesita un proceso de refinado por el cual se va a obtener aceite de oliva refinado que se va a mezclar con cualquiera de estos, el aceite de oliva virgen o virgen extra, derivando en un aceite de oliva ya comercial. En el caso del aceite de orujo crudo, después de esa segunda centrifugación, va a sufrir un proceso de refinado exactamente igual que el aceite de oliva lampante, que se va a encabezar también con aceite de oliva virgen o virgen extra, dando lugar a ese aceite de orujo de oliva. En cuanto a las diferencias del aceite de oliva virgen y aceite de oliva virgen extra, tenemos que saber que responde, salvadas las diferencias químicas, digo, a ver, menos de 2 grados, va a ser aceite de oliva virgen, va a ser aceite de oliva virgen, pero para ser aceite de oliva virgen extra tiene que tener un 0,8, tiene que tener menos de 0,8 grados de acidez, virgen extra. Y una vez, esto es importante, y una vez que tenemos un aceite de oliva virgen con esta acidez,
al mismo tiempo tiene que reunir unas características organolépticas irreprochables. Y estas se van a establecer por un panel de cata, en el que el panel de cata, a través de esta ficha que tenéis aquí, de cata del aceite de oliva virgen, va a identificar si tiene o no tiene defectos. Estos defectos están aquí enumerados. Si tiene un solo defecto, ese aceite jamás será etiquetado como aceite de oliva virgen extra. Será un aceite de oliva virgen, pero no extra. Esto nos tiene que quedar clarísimo. Y además un dato muy importante. Las características organolépticas que refieren al sabor y al olor, dice la norma sobre la comercialización del aceite de oliva, únicamente podrán figurar en los aceites de oliva vírgenes y vírgenes extra, que muchas veces los vemos en otros tipos de aceite. A modo de dato interesante, deciros que la mayor parte de los aceites vegetales que se consumen en España proceden del olivar, y en esta cantidad un 47-48% en forma de aceites de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen, y cerca de un 52% en forma de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva. Vale. Como he mencionado el tema de la acidez de los aceites vegetales, no quería pasar o no quería dejar esta cuestión en el tintero, porque sé que muchas veces es malinterpretada por parte de los consumidores. Es malinterpretada por parte de los consumidores, entendiendo unas cosas que no son, pero es que muchas veces los productores, a veces también nos hacen picar, nos hacen pensar mal o de forma equivocada. Vamos a ver qué es esto de la acidez. De forma clara y directa. La acidez de los aceites vegetales refiere al porcentaje de ácidos grasos libres. Para entender lo que es un ácido graso libre, hay que entender primero lo que es un triglicérido. Todos los aceites, vamos a llamarles perfectos, químicamente perfectos, son el sumatorio de un montón de triglicéridos. Los triglicéridos son una molécula de glicerol, que sería este palo, más un ácido graso, dos ácidos grasos, tres ácidos grasos. Este sería el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Este aceite sería un aceite perfecto, que está constituido solo por triglicéridos. Os dicho de otra forma, en la que los ácidos grasos van siempre montados, entre comillas, en triglicéridos, junto a la molécula de glicerol. En la medida que los triglicéridos empiezan a descomponerse y empiezan a liberar esos ácidos grasos y dejan de estar unidos a la molécula de glicerol, empezaremos a tener una mayor acidez, porque lo que define la acidez de un aceite es ese porcentaje de ácidos grasos que están libres, no unidos a un triglicérido o no formando triglicéridos. Por lo tanto, la acidez de los aceites vegetales no tiene nada que ver con un sabor ácido en lengua, lo típico que notamos en boca, ni con su intensidad ni con su suavidad. Estas características, la de intensidad y la de suavidad, están en relación prácticamente y de forma exclusiva en la variedad de la aceituna, más allá de los defectos. Insisto, de la variedad de la aceituna. La acidez de un aceite pone de relieve la calidad química de un aceite. La calidad química. A mayor acidez, menor calidad química, y a la inversa, menor acidez, mayor calidad química. Y esto entrecomillado es de la norma de comercialización del aceite. La acidez mencionada de manera aislada hace pensar falsamente en una escala de calidad absoluta que resulta engañosa para el consumidor. Por eso, el legislador aboga, promueve la eliminación del dato, la acidez del aceite vegetal, porque de un tiempo a esta parte se le ha trasladado esa relación con el sabor o con cualidades organolépticas que no tienen ni pies ni cabeza. De hecho, en la misma norma de comercialización del aceite de forma entrecomillada nos dice lo siguiente, que si un aceite decide utilizar la indicación de acidez o acidez máxima, esta podrá figurar únicamente si se acompaña de otros valores
en caracteres del mismo tamaño en el que aparezca la acidez y que deben de ser el índice de peróxidos, el contenido de CDRAS y la absorbencia del ultravioleta. Y aquí tenéis un ejemplo. Esta etiqueta real de un aceite que dice que tiene una acidez máxima de 0,4 y que incluye esta etiqueta nutricional, esta información nutricional. Y como vemos aquí, incluye todo ello, la acidez, el índice de peróxidos, las ceras y la absorbancia en el ultravioleta, que son datos que como consumidores no nos llevan a ningún lado, pero que son obligados según la norma. No obstante, nos vamos a encontrar algunas estrategias comerciales curiosas. No ponen grado, ni ponen porcentaje, ni ponen acidez, ponen 0,4, ponen 1 y al mismo tiempo sabor suave, sabor intenso. Y se nos está trasladando pues, que estos valores tienen alguna relación con el sabor del aceite, cuando no es así. Y muchísimo menos en aceites que no son vírgenes, porque estos no son aceites vírgenes. Ya casi terminando, algunas notas sobre los aceites de moda, el de coco y el de aguacate, y algunas cosas que se están haciendo mal en el etiquetado. Nutricionalmente hablando, por muy de moda que esté, por muchos tiktokers, por muchos instagramers que los pongan en alza a la hora de elaborar recetas, que sepamos que el aceite de coco reúne uno de los peores perfiles de ácidos grasos que nos podamos imaginar. ¿Por qué? Pues porque es especialmente en ácidos grasos saturados y que además se comercializa muchas veces bajo la nomenclatura de virgen y extra, que solamente deberían de pertenecer al mundo del aceite de oliva. En el caso de la utilización de virgen, podríamos permitir que en base a un vacío legal de que, bueno, pues que como no hay un refinado y tal y cual, que se le está aplicando precisamente esa misma terminología que se utiliza en el aceite de oliva, pues se está aplicando al aceite de coco. Pero lo que de verdad no se entiende de ninguna forma es que se le llame extra, porque para que haya un extra, en el caso del aceite de oliva virgen extra, tiene que haber unas cualidades que estén bien definidas en relación a cuáles son el aceite de oliva sin defectos, pero esto no sucede en el aceite de coco. Y que yo sepa, no hay paneles de cata de aceites de coco, con lo cual no se entiende por ningún lado. Podría tener algún tipo de utilidad el aceite de coco a la hora de elaboración de cremas y cosmético, pero para utilización en recetas, desde luego que no. Y luego está el tema del precio, porque nos llevamos a las manos a la cabeza con algunos precios con el precio de algunos aceites de oliva, cuando son sobre todo vírgenes o virgen extra. Pero, ojo, cuidado, que aquí tenemos ejemplos de aceite de coco a 14,7 euros el litro y aquí a 22,35 euros el litro. O sea, ojo, ¿eh? En el caso del aceite de aguacate, pues sucede en la cuestión de los reclamos comerciales, en el etiquetado, algo parecido. Nutricionalmente es diferente. El aceite de aguacate se parece muchísimo, nutricionalmente hablando, al aceite de oliva. Es el que más se parece precisamente por la alta proporción de ácido oleico que está presente en el aceite de aguacate, que está rondando pues, entre el 50, 60, 70%, incluso 80% de los ácidos grasos. Con lo cual, nutricionalmente hablando, puede ser más o menos válido. Pero otra vez y de nuevo, la utilización de expresiones como virgen o extra no tiene ningún sentido. Y volvemos al tema del precio, que se me ha saltado. Tenemos aceites de aguacate, cuidado, a 43 euros el kilo o a 29,5 euros, casi 30 euros el kilo. A este tenor merece la pena traer a colación un Real Decreto de rabiosa actualidad del 31 de agosto, en el que precisamente defendiendo lo que es propio de los aceites del olivar, en la que se define o se aprueba la norma de calidad de los aceites de oliva y de orujo de oliva, se dice lo siguiente, entrecomillado: se prohíbe la elaboración en territorio español para su comercialización en el mercado nacional, utilizando el término virgen o virgen extra en el etiquetado,
de productos alimenticios de apariencia oleosa, me viene a la cabeza evidentemente el aceite de coco o el aceite de aguacate, que puedan confundirse con los aceites de oliva de la presente norma, tales como los aceites, condimentos, aderezos, productos similares, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula de reconocimiento mutuo. Es decir, estos productos, estas denominaciones, aluden y deberían utilizarse única y exclusivamente según esta norma de calidad en relación a los aceites del olivar. Y ya está. Ahora sí, para terminar, unas ideas para llevar a casa. Las primeras relativas a la cuestión del formarnos como consumidores conscientes. La información que se nos presenta en el etiquetado es, en muchas ocasiones, una información que antes que contractual es comercial, porque antes que objetiva e imparcial, en ocasiones se presta a equívoco. Primero, si nosotros no estamos formados como consumidores. Pero es que además, algunos productores pues son muy poco rigurosos y asumen con muy poca seriedad precisamente los datos que incluyen en el etiquetado nutricional, en el etiquetado de alimentos, ya sea la información nutricional o la que sea. De ahí precisamente que nos formemos como consumidores conscientes y que seamos consumidores a la defensiva, consumidores racionales, para saber interpretar en cada uno de los casos toda la información que nos llega. Y en relación a los aceites, esta fue una conclusión que estaba ya presente en los aceites, perdón, en el primer consultorio. Todos los aceites vegetales, con cualquier origen, tienen la misma densidad energética, 900 kilocalorías por cada 100 gramos. Y que si son mililitros, pues rondará entre las 820, 830 o algo por el estilo. Todos los aceites procedentes del olivar, al margen de esas propiedades organolépticas que son tan características, tienen una composición idéntica en relación a la proporción de ácido oleico y que la norma define entre el 55 y el 83%. Así pues, da igual que sea un aceite de oliva virgen o virgen extra, que sea un aceite de oliva corriente, que sea un aceite de orujo de oliva, que sea un aceite de oliva procedente de oliva picual, arbequina, royal o la que fuera. Todos van a tener por norma, entre un 55 y un 83% de ácido oleico. Que la acidez de un aceite vegetal, y ya, esto no solamente refiere a los aceites de olivar, sino a cualquier aceite vegetal, refiere a cuestiones de calidad química que difícilmente las vamos a saber interpretar como consumidores y que desde luego no tienen nada que ver con el sabor, la intensidad de ese aceite. Y en relación a los aceites de moda, esos de aguacate y coco, son, y esto es una opinión personal, pero no me cabe otra, son innecesarios y falsamente saludables. Y en ambos casos, además, un despropósito, sobre todo comercial, por las alegaciones que hacen, y económico, por los precios que lucen. Así que espero que os haya gustado. Creo que me he pasado bastante del tiempo. Os pido disculpas, me parece que 10 minutos, un cuarto de hora. Y queda a vuestra disposición para el turno de preguntas. Pregunta complicada. Sinceramente, lo desconozco, pero doy por sentado que lo tiene que haber. Es decir, doy por sentado que las normas de etiquetado de los productos en Latinoamérica, y habrá que ver cada país, bueno, en Latinoamérica es muy grande, pero no tienen esa unión que sí existe en la Unión Europea, en la que hay un reglamento europeo que abarca a todos los países de la Unión Europea y que nos aplica a todos y cada uno de ellos. Lo que sí casi daría por descontado es que exista en el terreno latinoamericano esa normativa que englobe a todos los países. Sí que corresponderá a cada uno de los distintos países, le hace Brasil, México, Panamá, Uruguay, Chile, etcétera, pues el tenerlas. Pero yo, sinceramente, desconozco que haya una norma paneuropea. O sea, digo paneuropea, panamericana. Bueno, el amigo Jesús Soria, un saludo para que
para él desde aquí. Hay varias preguntas. Si tengo una idea de cuál es el porcentaje de incumplimiento del etiquetado nutricional, sinceramente no lo conozco. Ya van dos preguntas que no conozco. Esto empieza a ser un problema. De hecho, no creo que haya un estudio monográfico que se haya centrado en los fallos o en los errores del etiquetado, porque estaríamos hablando de información nutricional, estaríamos hablando de la denominación del producto, estaríamos hablando de la fecha de caducidad. Si yo sinceramente no conozco, hombre, la verdad es que conozco bastante la literatura científica en este terreno de lo publicado, no me suena que haya un estudio que abarque o que tenga en cuenta cada uno de todos estos aspectos. Si hay algunos de los etiquetados en donde se puede producir un poquito más de errores o de picaresca, vamos a llamarle, yo diría que es en aquellos productos que no pertenecen a multinacionales. Las multinacionales típicas que nos vienen a la cabeza, no voy a citar nombres, que muchas de ellas, la mayor parte, para eso son multinacionales, ponen en nuestros lineales ultraprocesados, pues son muy rigurosos en la utilización de la normativa europea. Y si bien muchas veces la utilizan al límite, suelen estar dentro de ella. Y son muchas veces los pequeños productores, bien por desconocimiento, no creo que sea por malicia, o bien porque creen que es lo que tiene que hacerse, pues que lo hacen mal. A mí lo que más me preocupa, respondiendo también a Jesús, es la presentación de algunos datos en la información, en el etiquetado de alimentos que no tienen ni pies ni cabezas y que racionalmente sabemos que son imposibles, seamos o no consumidores conscientes. Tal y cual como lo que he presentado antes de denominación del producto pipas sin sal y resulta que en ingredientes pone pipas y sal, o lo de las grasas saturadas. Eso no hace falta ser consumidor para saber que eso está mal. Y sin embargo, nadie le da importancia y sobre todo, y más importante, nadie se preocupa de vigilarlo y cuando sale a la luz tampoco hay una normativa que incluya sanciones. Eso la verdad es que me preocupa. La denominación del producto y la lista de ingredientes. El checklist que he hecho y por ese orden además, el 1, el 2 y el 3. Lo primero, saber qué estamos comprando. Segundo, contrastarlo en la lista de ingredientes. Tercero, la fecha de caducidad para saber cuánto tiempo nos va a durar y se lo vamos a tener que tirar. Y tener en cuenta que basemos nuestras compras para esa persona que realiza la compra con poco tiempo, en cuantas menos etiquetas, mejor. Porque normalmente el rodaballo, la lubina, las berenjenas, que no sean ultracongeladas o congeladas, todos estos productos, no tienen un envase. Es decir, que centre la cesta de su compra en producto fresco, que no tenga la obligación de tener lista de ingredientes. Y segundo, que si compra productos con lista de ingredientes, que cuanto menos larga sea esa lista de ingredientes, mejor. Y que se identifique ingredientes, tercero, y que se identifica ingredientes que él no tiene en su cocina, como por ejemplo glutamato monosódico, que no lo compre. Vale, creo que podría sancionarse. Curiosamente, el ejemplo que he puesto del café 50% torrefacto, 50% tueste natural, responde al mismo distribuidor que este de atún. He dicho, además, quiero aclarar, que es posible, dando el beneficio de la duda, que el valor energético de atún en aceite y atún en aceite de girasol y atún en aceite de oliva sea el mismo. Es curioso, pero bueno, podríamos darlo por sentado. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que las grasas saturadas sean las mismas teniendo un líquido de gobierno uno y otro líquido de gobierno, aceite de oliva o aceite de girasol. Si es punible, esto es lo que mencionaba antes, pues creo que no, o yo por lo menos no conozco sanciones. Y la verdad es que nuestro Ministerio de Consumo debería de ponerse las pilas para perseguir estas cosas, porque eso es un contrato, el etiquetado de alimentos, y se nos están metiendo muchos goles en esas cláusulas. No, creo que no. Creo que si tenemos constancia de que estamos delante de un ultraprocesado,
cuanto más datos tengamos de que es ultraprocesado, menos va a engañar. Engaña en su publicidad, va a engañarnos en su publicidad. Son precisamente estos ultraprocesados los que más normalmente dinero destinan o cuota de margen de sus beneficios destinan a la publicidad o más invierten en publicidad. Pero lo que no va a engañar es su etiquetado. Su etiquetado me refiero a la información nutricional, típicamente información nutricional y lista de ingredientes. Su publicidad sí. Esta es muy fácil. La de los aceites vegetales y aceites de oliva, por lo tanto aceites de oliva, es una fecha de consumo preferente. Y además es un ejemplo perfecto de lo que estaba hablando, de lo que quería explicar yo. Es consumo preferente porque transcurrida esa fecha, el aceite no nos va a hacer enfermar. No supone un riesgo microbiológico. Simplemente lo más clásico en un aceite vegetal de cualquier origen es que esté rancio y que tenga olores o sabores no deseados, pero malo no nos va a poner en riesgo nuestra salud. Por lo tanto, fecha de consumo preferente. En el caso de los yogures, se ha modificado la norma, me parece que fue en el año 2015-2016, para que precisamente los productores de yogures incluyeran la posibilidad. A mí estas dobles posibilidades la verdad es que no me entusiasman mucho, pero bueno, antes tenían fecha de caducidad y pasaron a tener, lo dejaron en manos del productor, cada uno puede hacer lo que quiera, incluir en los yogures fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. Mira, yo en mi casa hago las cosas como las hago con criterio, las hago con conocimiento, pero aquí en este consultorio voy a ser muy claro. Ya sabrá el productor por qué está utilizando fecha de caducidad o fecha de consumo preferente en un yogur. Si pone fecha de caducidad, no la traspaséis. Respetad esa fecha de caducidad. Pero lo normal es que hablando de yogures, y a día de hoy, la mayor parte de los productores incluyan fecha de consumo preferente. ¿Qué quiere decir? Que transcurridos 3 o 4 días, no es que le pueda pasar algo, es que seguro no le va a pasar nada. Puede encontrarse el yogur, desde luego no en 3 o 4 días, no es lo más probable, pero sí que a la vuelta de 6 meses, 7 meses, el yogur haya perdido cualidades sensoriales, esté separado en fases, encuentre grumos, pero enfermar no le va a enfermar, que es precisamente de lo que se trata con la fecha de consumo preferente. Había un ministro, Cañete, decía que él tomaba yogur caducado. Acuérdate Vale. de esa famosa frase que dijo. Yo no voy a hacer como el ministro. Yo ya sé Claro, lo que claro, hago en mi casa, pero era aquí no ministro, lo tú no voy a eres decir. ministro. Claro. Lo que voy a decir es que si pone fecha de caducidad, se respete fecha de caducidad. Y si pone fecha de consumo preferente, pues ya sabemos lo que tiene la fecha de consumo preferente, que dentro de 2 semanas te lo puedes tomar y mal no te va a sentar. Ahora, no, puede que no esté como tú te esperas que esté de rico. Exacto. Seguimos con las preguntas que siguen entrando además por lo que veo. Venga, Ana, cuando quieras. Sí, entramos ya en la parte de los aceites. Nos pregunta Alison Mendoza que qué aceite es de mejor calidad nutricionalmente hablando, el de oliva virgen o el de oliva virgen extra. Pues exactamente igual. Técnicamente no tenemos ningún argumento para defender que nutricionalmente virgen o virgen extra tengan alguna diferencia. Insisto, nutricionalmente hablando. Las dos únicas diferencias que separan al virgen del virgen extra son, por un lado, la diferencia química, ya sé que suena muy mal esto de hablar de química, que responde a la acidez. El aceite de oliva virgen siempre va a ser menor de 2 grados de acidez, y si es aceite de oliva virgen extra va a tener que ser menor de 0,8, igual o menor de 0,8. Y la segunda, una cuestión meramente organoléptica, expresada o cualificada por un panel de cata. Pero no hay una diferencia nutricional, ni en cuanto a composición en ácidos grasos, ni en cuanto a energía, que va a ser efectivamente la misma, ni en cuanto a contenido en polifenoles. Podríamos intuir que el aceite de oliva virgen extra vaya a tener más, pero esto al mismo tiempo también deriva la presencia de polifenoles o sustancias antioxidantes de la naturaleza de la oliva, con lo cual ahí entran también otros valores. Por lo tanto, la definición de virgen o virgen extra no responde a valores nutricionales, bajo ningún concepto. Nutricionalmente, no.
¿Queríais concreción? Ya está. Nutricionalmente... Es que no la tiene, claro. Es que estamos en el mismo caso que en el anterior, que en la respuesta anterior. Nutricionalmente, no. Nos basamos en conceptos organolépticos, que es lo que marca la diferencia entre los vírgenes extra y el resto de son sistemas de producción nada más. Y los procesos de obtención o de producción, como bien menciona. Pero que se trasladan o que se traducen en determinadas cualidades sensoriales, pero nunca nutricionales. Para cocinar, ¿las ensaladas se cocinan? No, que yo sepa, no. No. Yo creo que sí, que es hacer cocina. En los programas de televisión, y no voy a mencionar tampoco ninguno, hay recetas de ensaladas. Y las ensaladas que puedas preparar una vinagreta especial y tal y cual, eso es cocina. Vale, con lo cual, para consumir en crudo, como consumidor, como español y como nutricionista, no tengo la menor duda. Aceite de oliva virgen, fundamentalmente extra, porque ahí vas a apreciar las cualidades auténticas de ese aceite, y desde mi punto de vista, en la mayor parte de los casos, para mí, aceites potentes, con carga de amargo, de picantes, llaman un picual o similar. Para cocinar, yo lo tengo clarísimo. En virtud de la calidad, si vamos a realizar, podemos hacer poner recetas típicas, un estofado o una fritura. Si estamos hablando de estofado, sinceramente, ahí la cualidad organoléptica ya se pierde de forma importante porque se va a combinar con muchas otras cosas, sobre todo si son de excelencia como se trasladan al aceite de oliva virgen extra, con lo cual cualquier aceite procedente del olivar nos va a resultar de utilidad, cualquiera. Y precisamente cualquiera procedente del olivar porque, ya lo he mencionado en las conclusiones, entre el 55 y el 83% de su composición va a estar caracterizada por ácido oleico, que es ese único ácido graso que tiene en el Reglamento Europeo de Propiedades Saludables, Declaración de Propiedades Saludables, reconocida precisamente esa utilidad. Y si estamos hablando de fritura, volvemos a perder en gran medida la cuestión organoléptica, y en este caso tenemos que ir como consumidores, mirando también el dinero y todas estas cuestiones, a la posibilidad de reutilizar ese aceite y poderlo usar también en esas mismas circunstancias. Estamos hablando de fritura. Y en este sentido, es que me tengo que doblar a la evidencia y también en el marco en el que estamos. Si yo estoy aquí es porque me tuvieron que convencer, pero ya estoy convencido del valor que tiene el aceite de orujo de oliva en la fritura, que fue objeto precisamente del primer consultorio. Y es que, comparados en este sentido, aquellos aceites que los españoles más utilizamos para la fritura, el aceite de girasol y el aceite de girasol alto oleico, si lo comparamos en rendimiento con el aceite de orujo de oliva, el aceite de orujo de oliva gana por goleada. Y los datos están ahí, están publicados. No tengo que decir mucho más. Bueno, y en Che Revenga se hace uso, ¿eh? Se hace uso. Yo creo que tus redes son prueba de ello, ¿no? Porque quien te seguimos lo vemos claramente, ¿no? En Che Revenga se come bien, ¿eh? Por cierto, se come bien en Che Revenga. En Che Revenga podéis consultarla en Instagram, donde publico muchas de las recetas que habitualmente comparto y que se comen en casa, pero no especialmente por hacer promoción de este o aquel producto, que la mayor parte de los casos, bueno, yo creo que casi todos, salvo alguna excepción, no hay promoción de producto implícita. Y en mi casa, a mis hijas, que son la cosa que más quiero en este mundo, junto con mi mujer, y yo mismo también te quiero bastante, cocinamos, hacemos frituras con aceite de orujo de oliva. A ver, es que nos interesa. Yo no nado en la abundancia, precisamente. Yo no soy multimillonario. Entonces yo reutilizo el aceite y, bueno, pues ahí está el aceite de orujo. Pues mira, la primera parte de la pregunta es relativamente fácil, por aquel conflicto que apareció, corrígeme Alicia, por favor, en el año 2001, eso es, efectivamente. Aquel conflicto que, esto lo vas a contar muchísimo mejor tú Alicia, que se genera una serie de desinformación, que el gobierno no obró en primera instancia de la mejor forma posible de cara a los intereses del sector ni de los consumidores, y de que aquellos barros de aquellas lluvias tenemos estos lodos.
algo así. Y la segunda, pues sinceramente no lo sé y me da muchísima pena. Que todo el mundo hable del aceite de oliva. Que cuando estemos hablando del Nutri-Score hablen de los aceites de oliva, sin hacer distinción desde el punto de vista nutricional, que sí que las hay entre los vírgenes y el aceite de oliva comercial, con este sello, vamos a llamarle este etiquetado frontal. Me da muchísima pena. Somos el país que más consume, de mayor consumo per cápita de aceite de oliva, de aceites de olivar. Somos el país que más produce aceites de olivar. Y sin embargo, nosotros mismos no somos capaces de distinguir las distintas calidades de aceites del olivar, las distintas categorías. A mí me parece de locos. Pues hablando de... y desinformación, hay muchísima desinformación. Quizás sea también el sector, quizás tendremos que hacer un trabajo también de prospección y decir, oye, no lo estamos haciendo bien y explicándolo. Yo creo que ahora se han hecho muchos avances, pero que hay que seguir explicando esto. Mira, abundando un poco más en la respuesta, Ana, si me lo permites, todo el mundo conoce aquel suceso infausto en el año 81 relacionado con el aceite de colza, que fue con el aceite de colza desnaturalizado. Eso ha provocado que a día de hoy en España sea prácticamente imposible, yo creo que es imposible, pero voy a dejarlo en muy probablemente imposible, comprar aceite de colza, cuando el aceite de colza está perfectamente comercializado en muchos países europeos y se comercializa en Europa. En la mayoría, Juan, en la mayoría. En la mayor parte de Europa, es uno de los aceites más consumidos en el mundo, pero de los que más. Y sin embargo aquí en España no se conoce, incluso sigue teniendo ese estigma. Pues aquel problema que tuvimos o que se tuvo con la comercialización del aceite de orujo de oliva en el año 2001, injustamente ha trascendido al producto actual, siendo que además se han cambiado radicalmente muchos de los procesos que conducen al producto final, con respecto a cómo se hacía en la década de los 80. Oh. ¿Cuánto tiempo tenemos, Alicia? No, mira, es que hemos dado el punto flaco. Tenemos tiempo, mira, sin decirlo contigo, yo creo que el próximo consultorio, Juan, lo vamos a negociar ahora, tiene que ser del Nutri-Score. O del etiquetado frontal. Vamos a hacer el etiquetado frontal, mejor dicho. Vamos a intentar ser, a mí me va a costar objetivo. Voy a intentar ser objetivo. Venga, pero objetivo, un minuto, te doy un minuto. Nutri-Score, desde mi punto de vista, un muy mal acercamiento a lo que debería de ser el etiquetado frontal para ayudar al consumidor a realizar elecciones informadas. ¿Por qué? Porque abre la puerta a que alimentos de un pésimo perfil nutricional, típicamente muchos ultraprocesados, obtengan notas A y B. Dicho de otra forma, el Nutri-Score, desde mi punto de vista, esto ya no es objetivo, es una opinión en virtud de lo que conozco, creo que es una forma de lavar la cara a los ultraprocesados, motivado por, evidentemente, quien hace esos ultraprocesados, la industria alimentaria de peor perfil nutricional. Hay muchísima información en mi blog, muchísima, no hay más que entrar, juanrevenga.com y en la barra de búsqueda poner Nutri-Score. El aceite de orujo de oliva va a tener pocos omega 3, como pocos omega 3 va a tener cualquier aceite del olivar. No te digo ninguno, pero pocos. Si queremos omega 3, ya lo siento, aceite de colza. Pero hagamos una cosa, por favor. Dejemos de tomar nutrientes y consumamos alimentos. Estoy ya, quiero decir, como nutricionista, tenemos que olvidarnos un poquito del tema de la riqueza en calcio de determinados productos, de la leche, de productos lácteos, de la riqueza en omega 3 del pescado y de las cosas que tienen o se les pone. Vamos a comer alimentos y cuando comamos alimentos la elección de los aceites vegetales es importante y aquí estamos dando pinceladas precisamente sobre en qué nos hemos de fijar para realizar nuestras elecciones sobre aceites vegetales.